proceder y justificar. Fijan los datos de identificación y los procesos relacionados con la atención del paciente. Entonces, todo lo que les diga el paciente debe estar anotado ahí. No es inventarse nada o tratar de alterar algunos síntomas simples. Porque no solo en la medicina, cualquier mentira tiene partes cortas y se descubre. ¿Ya? Debe ser ordenado todo el tiempo desde que se empieza a hacer la historia clínica, debe ser ordenado. No que después le voy a anotar, que después que atrás, que adelante. Puede venir una autoridad, no sé, la directora o director, historia clínica. Entonces, así como está, se puede hacer una evaluación de la historia clínica. Entonces, siempre tiene que estar ordenada y acostúmbrense a manejar ordenadamente la historia clínica. Eso de cómo tiene que estar ordenada, eso ya lo llevaron. Tiene que ser integrado. Como les decía, algunos no tienen laboratorios de fotografía, pues con eso tiene que estar adjuntado su historia clínica. Si no, no pueden hablar de fotografía si ustedes no han visto ningún reporte. Secuencial, ¿no? Como les decía, la nota de evolución, a veces los internos, ¿qué hacen? Adelantan todo, entra cesárea, no se nota de cesárea, de recuperación, ya le pasan hasta salas, ya la omiten en salas y la paciente recién está en procedimiento quirúrgico por adelantar el papeleo. Pero a veces la paciente se complica, psicofonía, etcétera, se quedan las horas de recuperación, entonces tienen que hacer todo, no es que pasan salas y recién tienen la complicación, tiene que ser secuencial. ¿Ya? El inmediato, eso es lo que les decía, cualquier autoridad puede venir y solicitar la historia clínica de forma inmediata y nosotros tenemos la obligación de entregar en ese momento a la autoridad competente. Tiene que estar inmediato de la atención del médico que revisa al paciente. Entonces, esto es la importancia de hacer una historia clínica, en este caso ginecológica o obstétrica. Repetimos, una historia clínica debe ser ordenada, debe ser secuencial, debe ser confidencial. No es, digamos, una paciente con todos los virus, no es que a todos, es VIH, como si fuera cualquier cosa. No, cualquier historia clínica, doctora, eso es confidencial. Tampoco se puede decir al esposo si la paciente no quiere que se le diga. Hay problemas legales por eso y puede meterse en problemas legales que no sea adecuado, esté inconsciente y necesite una decisión a veces, ¿no? Legible, por favor. El médico lamentablemente se caracteriza por la mala letra y la mala ortografía. Ya es increíble que un médico tenga una ortografía terrible, por favor. Es tan feo ver un profesional que tiene horrores ortográficos. Y lo de legible, como siempre yo digo, yo también tengo una letra pésima, pero no tenemos que esperar a que nos hagan auditoría por teléfono. Tenemos que ya acostumbrarnos, ustedes que están ya en la formación, hay que tener una buena letra o legible. ¿Ya? Integrada, como decía, documentada, tiene que tener todos los signos vitales, etc. Laboratorios, exámenes suplementarios, inmediata, personal y veraz, por favor. Eso es sobre la ética, la honestidad, ética moral del médico. Tiene que ser verdadera, no inventarse. ¿No? Muy importante en la práctica médica es esencial, ¿no? Relación médico-paciente. Debe crearse en esos minutos, segundos de atención, pues la confianza del médico al paciente. ¿Qué están llegando tarde? Ustedes van a lograr hacer un buen diagnóstico. Cuando vas todo enojado, ¿qué quiere, señora? ¿Para qué vino? Ni yo le hablaría. Entonces le diría solo mi cabeza y punto. Pero cuando tú le vas preguntando, por ejemplo, la paciente embarazada a veces tiene caídas y traumas feministas, se olvidó la paciente, pero tú le haces el examen físico, ves las rodillas, con equimosis y todo, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Te caíste? Ah, sí, doctora, me caí hace 2 días. Y óbito fetal, ¿no?
Entonces, siempre hay que hablarle, preguntarle cómo está, qué es lo que vamos a hacer, qué no vamos a hacer, que darle la confianza a la paciente de que nos puede decir todo lo que siente. A veces en ginecología, más que todo, las pacientes no quieren hablar mucho de los flujos vaginales que tienen. Entonces, hay que tratar de ganarse esa confianza y el examen físico más. Van a sacar un buen diagnóstico, buena conducta y queda como buen médico, ¿no? La historia clínica ginecológica pues no varía de la historia clínica en general. ¿Ya? Hay una anamnesis, hay un examen físico general, un examen ginecológico y procedimientos complementarios. En el caso de ginecología siempre hay que pedir autorización de la paciente. ¿Ya? Como dice, no hay un modelo estándar para hacer historia clínica, pero hay varios elementos que deben aparecer. Datos generales, por favor. ¿Ya? Es increíble cómo van cambiando los nombres y los apellidos de las pacientes. Donde es paterno, el apellido paterno me ponen el nombre, porque hay nombres que parecen, hay apellidos que parecen nombres. Entonces, siempre el médico tiene la potestad de solicitarle: señora, por favor, deme su documento de identidad. A veces tienen 3 nombres y solo el apellido materno. Entonces le ponen como apellido paterno uno de los nombres y materno el que corresponde. Y todo cambia. Es otra paciente con otra historia clínica. El médico tiene la potestad de pedir el documento de identidad. Doctores, por favor, acostúmbrense. Y de devolver también. Porque a veces, más que todo, son los internos los que agarran y desaparece el documento de identidad y la paciente se da un problema porque dice: yo le he dado al doctorcito, y el doctorcito nunca lo ha devuelto, y cuando despistado le estudió qué es, dónde lo habrá derramado, ¿no? Es agarrar, anotar, se lo estoy devolviendo, recalcarle a la paciente que se lo están devolviendo. ¿Ya? Nombre. Preguntar bien, nombre, apellido, paterno, materno, etc. La edad, el estado civil, importante, ¿no? La edad de la paciente, súper importante, ¿no? Y al menos en obstetricia. ¿Por qué? ¿Cuándo es riesgo? Cuando es menor a 15 años y mayor a 35. Estado civil, súper importante. El estado civil, hasta para ginecología, es importante por el riesgo de ITS. Y en obstetricia, pues para ver el acompañamiento del embarazo. Motivo de consulta. Hasta ahora yo les pregunto a los estudiantes: ¿qué te dijo el paciente? ¿No? ¿Por qué ha venido? No, solo le he preguntado por qué está. Se me hace la historia clínica tan mal. La historia clínica, doctores, se hace desde el momento que ustedes le ven a la paciente. Por favor, acuérdense de eso. No es la historia clínica de cómo vino y cómo está ahora. La historia clínica que ustedes, cuando les pidan hacer una historia clínica, es de cómo está en ese momento. Si ha venido por trabajo de parto y ha tenido sus partos de control de portero, y solo apuntar como antecedente el trabajo de parto. ¿Ya? Los signos y los síntomas. Orden cronológico, tiempo de evolución. ¿Desde cuándo inició? ¿Desde cuándo empeoró? ¿O incrementó el cuadro? ¿Qué causa ha hecho que se inicie o que incremente el cuadro? Hay pacientes que vienen y dicen: doctora, me dolía desde hace 2 años, dolor de mama. ¿Y ha sido algún médico en 2 años? No. ¿Y por qué no ha sido? Porque pensé que se me iba a pasar, pero en estas 2 semanas el dolor ha sido más fuerte y por eso vine ahora, ¿no? Entonces es importante saber por qué, cuándo, cómo, cuándo le duele, cómo le duele, cada cuánto le duele. Y como el dolor del parto, empieza en hipogastris y radio región lumbar. Entonces, ¿qué más le duele? ¿No? Y de las consultas que ustedes realizan previamente, cuando son de larga data los cuadros, siempre preguntarles: señores, ¿he hecho ver antes? Sí, pero me han dado esto y esto y no me he hecho bien. Entonces ustedes ya saben qué cosa no le va a servir de acuerdo a la patología que está refiriendo la paciente. Y en la parte de antecedentes ginecológicos, ¿no, doctores? Por favor, cualquier mujer en edad reproductiva siempre tiene que sacar los antecedentes ginecológicos. En caso de la fertilidad, la fórmula, la gesta, ¿qué gesta es? ¿Cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos?
17 del 05. 17 del 05 del 2026. Muy bien. Es más 7 días. Más Siempre menos. empiezan por esto. ¿Ya? Menos 3 meses, más un año. Bueno, tenemos eso de nuestro paciente. También vemos lo que son los métodos anticonceptivos. ¿Ya? Si usa o no actualmente y si ha usado, cuándo ha usado, o desactual, o cuándo ha dejado de usar, ¿no? Última dosis o último tratamiento. Luego, Dr. Nicolau, si se ha realizado o no, la paciente cuando, digamos, 2023, y le han dicho que su resultado era normal. Luego, los ciclos menstruales, ¿ya? Son regulares o irregulares. A ver, doctorita, si te dice tu paciente, no, doctora, son irregulares los periodos. ¿Qué vas a notar? Cada cuánto. Irregular a veces dicen porque no le vienen el mismo día, cada 28 días. Eso no, eso es, bueno, no es, es normal, pero a veces no pasa en la mayor parte de los pacientes. ¿Cuánto dura el ciclo menstrual normal, doctora? 7. ¿Perdón? 28 a 32 días. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Todos están de acuerdo? El ciclo menstrual dura entre 28 y 32 días, dice la doctora. No, 7 días dura y hay un intervalo de 28 hasta 32 días, es el ciclo menstrual por eso. 28 a 32 días, ¿nadie está en desacuerdo? 25 a 28 días. ¿Alguien más? Entonces vamos a ver igual. Después es 25 a 35 días. Entonces, si la paciente te dice, doctora, me viene cada 27, pero es cada 25 y cada primero, estamos dentro de más o menos 5 días. Entonces, se le dice ahí, señora, ¿es cada mes su periodo? Sí, cada mes, pero se adelanta o se atrasa con 5 días. Eso es regular, eso no es irregular, ¿ya? Siempre tomar en cuenta eso. Regulares, digamos, cada 30 días, con duración de, ¿cuánto dura una menstruación? 3 a 4 días, y otros dicen 3 a 4 días vienen y 3 días más que son votos, ¿no? La cantidad, en escasa cantidad, en moderada, abundante, porque no es normal que sea con coágulos, ¿no? Ese viene natural. Y también se pone si son dismenorreicos o no. ¿Qué es dismenorrea? Disminución de la menstruación. Disminución de la menstruación. Disminución de la menstruación. Disminución, dice la doctora. ¿Qué es dismenorrea? Es que no anda de examen, a ver. Ustedes dos doctores. Dolor en la menstruación. Entonces se pone dismenorreicos intensos o leves. En la menstruación. ¿No? Y que cede. Normalmente las pacientes dicen, me tomo mi matecito de manzanilla, ¿no? Que cede con infusión o se toma un ibuprofeno. Anotan lo que la paciente diga. Y si no son dismenorreicos, simplemente se ponen no dismenorreicos. ¿Ya? También en los que son antecedentes ginecocéntricos, aparte de ese PAP, la menarca o la menarquia. ¿Qué es la menarca? El inicio de la menstruación. Más fuerte. El inicio de la menstruación. El inicio de la menstruación. Entonces, la menarca, luego se anota La telar. inicio de vida sexual. ¿Para qué nos sirve eso? Para el tema de Papá Nicolau. Si no ha iniciado vida sexual o si tiene relaciones solo con su esposo. ¿Para qué específicamente pedimos el inicio de vida sexual? ¿Por curiosos? ¿Por chismosos? No, ¿verdad? Pedir el inicio de vida sexual, les prometo. Hay niñas de 15 años que han tenido más de 5 parejas sexuales. Yo les digo a mis internadas,
pasando, ¿no? Porque las chicas parejas de los 15 años tienen todo el derecho, por si acaso, ¿ya? Pero nosotros como médicos debemos decirles si se cuidaba o no se cuidaba, el riesgo de las ITS. Por ahí va también la doctora el riesgo de tomar Papa Nicolau, sí es importante, ¿no? El inicio de vida sexual, no el número de parejas sexuales, etc. Es súper importante saber. Un pediatra me decía, ¿para qué le preguntan eso? Y haciéndose por chismosos los ginecólogos le preguntan eso a los pacientes. No, y no es por eso, ¿no? Entonces, eso, doctores, es lo que ustedes tienen que anotar en una paciente que venga a un control ginecológico o que venga a, digamos, una embarazada, cualquier mujer que venga a su servicio, en el servicio que sea cirugía, medicina interna, etc. Por favor, ¿listo? Algo más de aquí quería decirles. De aquí falta, doctores, el detalle de las gestas. Se pone gestas 1, gestas 2, digamos son 10 gestas, 10 gestas, ¿ya? Digamos, su primera gesta fue hace 10 años, fue aborto incompleto, digamos, se le dice siempre, señor, ¿de cuánto tiempo estaba embarazada? No solo de un mes, un mes, de un mes de gestación. ¿Y qué tratamiento le han hecho? Nada. En mi caso nomás se ha parado la sangre después de 3 días. No es ningún control médico, no. Entonces, sin control médico. Pero si te dicen, sí, he ido a un centro de salud, me han hecho aspiración. Las pacientes que dicen ameo, se les ha hecho ameo, dicen aspiración. Y las pacientes que se le ha hecho alegrado, se les dice, pues, limpieza, le dicen. Entonces, si a un mes de gestación, entonces fue ameo, yo les pregunto, señora, ¿te han hecho dormir o despierta? Despierta, ¿no? Entonces, ameo. ¿Y tuvo alguna complicación? No, entonces sin complicaciones. Tienen que detallar y de esa manera preguntarle, ¿no? Normalmente cuando son provocados, los provocados siempre se quedan en casa, ¿no? Y los que son deseados y ha sido tratados el aborto, siempre les dicen temido y que han recibido tratamiento médico. Para poner eso, doctores, ustedes tienen que saber todo lo que son los horarios de la primera mitad de lo que es aborto, ¿no? Amenaza de aborto, aborto incompleto, retenido, inevitable, etc. De la segunda gesta, hace un año, ¿qué sexo? Varón, ha sido cesárea. Cesárea, ¿por qué te han operado? ¿No? Cesárea por, digamos, mi bebé era grande. Así te dice la doctora, tú le pones ya que es una recipefetal. ¿Cuánto ha pesado tu bebé? Me han dicho que pesaba 4 kilos, entonces recipefetal. Listo. ¿Y dónde te han hecho la cesárea? En la clínica tantos. Si es en una clínica solo se pone centro privado. ¿Alguna complicación de la cesárea? No, entonces sin complicaciones. Entonces sí van detallando las gestas, hace qué tiempo, qué sexo, por qué ha sido la causa de la cesárea, si ha habido alguna complicación, en qué hospital. Porque cada clínica, los que somos los especialistas, sabemos cómo opera más o menos y sabemos los riesgos que puede haber en un próximo embarazo, ¿no? Y con esos antecedentes, yo con esta pacientita, con estos antecedentes ginecocéntricos, pues yo me asusto. ¿Por qué? Porque tiene antecedente de aborto y antecedentes de cesárea. Con estos antecedentes, antes de que yo llegue al diagnóstico, yo digo, esta paciente me puede hacer atletismo placentario, ¿no? Entonces, por eso es importante el detalle de las gestas y de acuerdo a eso se toma conducta y se descarta ciertas patologías, se identifican los factores de riesgo. Aquí hay un ejemplo como hemos hecho, ¿no? En este caso, puntos 4 para 2, abortos 1, cesárea 1, prueba de parto, método anticonceptivo. Ya no se dice planificación familiar, se dice método anticonceptivo. Se usaba, no usaba, cuántos años se ha usado, por qué se ha retirado en este caso el de cobre, o si está embarazada, si le ha fallado el método de los anticonceptivos orales, si se ha hecho un cuándo
embarazarse. ¿Qué se llama todo eso? Incompatibilidad de RH. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué puede provocar la incompatibilidad de RH? Si alguien no está entendiendo alguna palabra que estoy mencionando, pregunten, doctor, por favor. ¿Qué puede provocar la incompatibilidad de RH? Ahora los de este lado, doctor, ¿qué provoca la incompatibilidad de RH? Sí. ¿Por qué se muere? Porque hay un rechazo del organismo hacia el embarazo. Ya, eso se dice hidrosfetal. Se provoca un hidrosfetal y puede morirse el feto. Pero hay veces que gracias a Dios nace todavía y para eso, como han visto en el club, es inmunoglobulina, ¿no? Se le tiene que aplicar dentro de las 48 horas. Entonces es importante saber el grupo sanguíneo. Yo sé que en otros países para casarse piden el grupo de la pareja. Y si son incompatibles, digamos, uno tiene el factor negativo, que es el más importante por ahí, porque hay también incompatibilidad del grupo, pues no les permite casarse, ¿no? Por ese riesgo que puede haber. Alergia es súper importante, doctores. Embarazadas y alérgicas es común y hay que saber qué antihistamínico poner para no, lamentablemente, matar al feto y interrumpir el embarazo. Medicamentos y sustancias que hayan utilizado recientemente. Pacientes se ha hablado. Lamentablemente las embarazadas vienen con su enfermedad de base. A ver, son hipotiroideas. ¿Qué pasa, no? Es importante, ¿no? Les he dicho hipotiroideas, hipertiroideas lamentablemente tienen su riesgo, a lo menos las hipo. Les dije la patología más frecuente en la embarazada de alteraciones de tiroides son las hipotiroidismo. Enfermedades crónicas, es importante saber, cirugías, particularmente de abdomen, pelvis, mastectomías, mioectomías, que también se anotan en la historia clínica perinatal, ¿no? Y no patológico, no uso de sustancias tóxicas, en qué trabaja el paciente, es súper importante que trabaje una peluquera, un médico, un chofer, una vendedora, es muy diferente la actividad que puede hacer y esto puede provocar pues, riesgos en el embarazo. Si es una paciente peluquera, pues el riesgo de anemia hemolítica, estar en contacto constante con sustancias tóxicas, oler, tocar, conocer los tintes. Una paciente que está todo el tiempo, digamos, vendiendo todo el día afuera, a veces tiene constantemente infecciones urinarias, que eso nos va a llevar a una RPM, una pneumonitis, a una amenaza de parto y hay que hacerle esfuerzos físicos, a una agricultora, que todo el tiempo está agachada con animales, ver el riesgo de la transmisión de animales al humano. Y los hábitos alimenticios, ¿no? Lamentablemente, una vegetariana no es lo mismo que una paciente que no es vegetariana, entonces se le orienta, ¿no? Dice, no, tú tienes que dejar de ser vegetariana, no, cero. Por eso el médico se tiene que adaptar a la vida que tiene el paciente para que puedan salir bien el binomio en este caso, o una paciente que quiere embarazarse, ¿no? Pero una paciente que venga y diga, doctora, quiero hacer un control ginecológico, no siempre es embarazo, ¿no? Antecedentes familiares, súper importante, ¿no? Sé que están ahorita en otro mundo de sus exámenes, doctores, pero es importante que antecedentes en ginecología nos sirven, oncológicos, que son hereditarios, qué cánceres ginecológicos son hereditarios, ¿sabes? Mama. Cáncer de mama. Pues. Pero el alma que estaba hace rato, ¿no? Cáncer de Cervix, mama, son los más frecuentes. Hay otros tipos de cáncer digestivos que también son hereditarios, ¿no? Entonces, cuando ven a una paciente, pues siempre ver ese riesgo, ¿no? Enfermedades hereditarias, súper importante. En obstetricia, ¿qué patologías se heredan? La preeclampsia. La preeclampsia. Entonces, importante, si la mamá tuvo, ella va a tener, lo más seguro. Entonces, hay que ver por ese lado. Enfermedades crónico-degenerativas, famoso lupus, ¿no? Entonces, también hay que ver quién tiene
familiares de primer y segundo grado, ¿no? Entonces, después de hacer la anamnesis, el examen físico, ¿no? En este caso. La exploración mamaria. Nosotros empezamos de arriba abajo, por lo menos a las embarazadas. Mucosas, tanto conjuntivales como orales, y llegamos a las mamas, que a veces se les olvida a veces describir la resolución de las mamas, ¿no? En un puerperio, aparte de las mucosas, vemos las mamas, y a veces les digo, si que me dicen tórax, con pulmones, etcétera, todo normal, corazón normal, se van a abdomen. Yo le digo, ¿y tu paciente no tiene mamas? ¿No? Porque se olvidan escribir mamas, no se olvidan lo que es el puerperio. Las mamas es el órgano que evoluciona, y los demás involucionan. ¿Ya? Como ven ahí, la paciente tiene que estar sentada frente a ustedes y hacer la inspección de las manos. Entonces, las manos tras la nuca, como ven ahí, entonces se expone las mamas y se ve la coloración, la forma, la simetría, se ve si hay nódulos, si está empezando a haber, no sé, alguna malformación, cicatrices. A veces las pacientes tienen sus cicatrices tanto de haber cursado con una mastitis o de tener prótesis. Entonces ustedes ven la cicatriz. ¿De qué es esta cicatriz? Ah, sí, doctora, me olvidé. Es que en mi primera cesárea mi bebito no tomaba leche y se me ha llenado de pus. Y han tenido que cortarlo. Entonces ahí ya tiene riesgo de mastitis. Entonces yo ahí, si es que esta paciente está embarazada otra vez, tengo que orientarle en la lactancia para que no vuelva a cursar con la mastitis. No porque vino en su primer embarazo, tuvo mastitis y en el segundo va a tener. La palpación, ¿no? Si debemos siempre palpar con el pulpejo de los dedos, no es con la mano. Hay que estar un poco cuidadosos con esto, doctor. Las mamas, al igual que los genitales externos en la mujer, pues son muy delicados y la paciente siempre va a tener un poco de miedo por el pudor que se podría violar. ¿Ya? Siempre pedirle permiso, avisarle. A veces para hacer control ginecológico la paciente tiene que estar totalmente desnuda, obvio con la bata, pero a veces no les gusta eso. No cualquiera va y me desviste. Pocas son las pacientes que entienden que eso es necesario. Entonces, un poco de presión para ver si hay un poco de secreción y se explora todo lo que son las zonas glandulares, supraclaviculares, superciliares. La exploración de mamas debe ser, como dice, una autoexploración, ¿no? Entonces, se dice que cualquier mujer a partir de los 20 años debe hacer la autoexploración mamal. Lamentablemente esto, en personal, en estudiantes de medicina, se ha hecho un estudio, y eso también pueden hacer ustedes, un estudio de investigación de cuántos estudiantes de medicina mujeres se hacen la autoexploración mamaria, porque la mayoría es más de 20, ¿no? Se ha hecho en estudiantes de quinto año de medicina. Se ha visto que menos del 20% se hace la exploración mamaria. Por eso dicen, pasa de herrero cuchara de palo, ¿no? Somos los que menos nos hacemos los controles sabiendo que debemos hacer. Para que sepan y vayan transmitiendo, la autoexploración mamaria se hace a partir de los 20 años, una vez por año. ¿Cómo se debe hacer? La paciente expuesta frente a un espejo, se pone en posición de frente con las manos tras la nuca y de esa manera ve si hay alguna lesión, nodulación, cambio de coloración, etc. Puede hacer el decúbito supino, sentada y de costado de forma oblicua. Si a veces cuando está en otra posición se ve las nodulaciones que puedan salir. Y la palpación sí se hace parte de la inspección, tanto en la autoexploración mamaria como el médico debe hacer, pues de esta manera. No con la mano, de la mama que va a ser explorada se pone la mano tras la nuca, la otra mano abajo, y el médico o la persona que está haciendo la exploración puede hacer de forma circular, de dentro hacia afuera, o como ven en esta manera, de dentro hacia afuera hacia adentro, o de forma ascendente, descendente y ascendente. La exploración
Obvio no te jalan tanto, ¿no? Pero es algo así. Entonces, para que sientan los hombres, porque nunca lo van a ver, pero a pesar que a algunos hombres se les pide, ¿no? Porque hay cáncer de mama en la garganta. Y luego lo llamamos, ¿no? Este es un estudio que es la mamografía. Vía mamaria, que eso hacemos con toda paciente que tenga menor de 40 años, cuando vemos que tiene alguna patología mamaria como fibroadenomas. Hay pacientes de 15, 16, 17 años que vienen con sus fibroadenomas, pero es increíble que son tan duras y les duele más por la dureza y gracias a Dios son benignos, pero hay que estar atentos, ¿no? Yo he tenido varias pacientes de 16, 17 años con sus fibroadenomas bilaterales endurados y bien dolorosos, ¿no? Imagínate sacar una niña de 16 años los fibromas. Entonces, hay que siempre estar atento a eso, ¿no? Y para prevenir el cáncer de mama se debe hacer una detección oportuna, como el Papá Nicolau. El Papá Nicolau es la detección precoz del cáncer cervicuterino. Se hace una autoexploración a partir de los 20 años. No preguntaré cuántos se han hecho aquí, ¿verdad? Una estadística. Un poco anual debe ser a partir de los 25. Es un control de mamas o un control ginecológico a partir de los 25 años. La mamografía a partir de los 40 hasta los 69 años de edad, cada 2 años. Pero a veces se requiere cada año si hay alguna alteración, a veces es necesario hacer cada año. Dependen que ya le han pedido ver varias veces, con naranjas a las champiñones, pero es una imagen que no se les debe olvidar jamás. Cuando viene una paciente a decir, doctora, quiero hacer un control ginecológico. ¿A partir de qué edad? Una paciente de 18 años no le van a hacer doctores, a no ser que venga, como les he dicho, con las mamas enduradas por algunos fibroadenomas, ¿no? Entonces, los síntomas, todos los síntomas del cáncer, endurecimiento, ¿no? La misma paciente va a sentir que está duro, hendidura, ¿no? Ven el pezón a la inspección y ven que algo se hunde, es como una excavación. Erosión de la piel, empieza a tener a veces heridas que no se curan, abscesos sin ninguna causa aparente y esas son las que menos se curan. Sentimiento ardor que dice que me roza el corpiño y me arde, me duele. Fluidos, por eso siempre después de hacer la exploración o la autoexploración, siempre exprimir un poquito el pezón. Huecos, ¿no? Están como puntitos punzadas de aguja, porque no sangrantes, pero a nivel del seno. Cuando la paciente está sentada, manos tras la nuca, hasta cuando estamos haciendo la inspección. Venas crecientes. ¿Cuándo es normal que haya venas crecientes en una mama? ¿En lactancia? En la lactancia, ¿no? Por eso cualquier paciente embarazada o que esté dando de lactar, que venga y te diga, doctora, tengo unas masas en mi seno, pues espero a que termine de dar el lactar o a que termine el embarazo para pensar en alguna patología. Ya nunca se preocupen por masas en el embarazo ni en la lactancia. Hundimiento del pezón, es típico eso del cáncer de mama, lamentablemente. Pero hay que preguntar porque hay pacientes que anatómicamente la tienen así. Señora, ¿recién se ha metido su pezón? Sí, doctora. O te dicen, no, doctora, siempre la he tenido así. La simetría,